Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de la Iglesia Evangélica Libre del Cordero. En esta ocasión, traemos para ti el mensaje titulado Las marcas de un Padre Virtuoso, a cargo de nuestro pastor Max Vargas. Pero antes, te invitamos a alabar a Dios juntos con los cantos preparados por nuestro grupo de alabanza. Dispongamos todo nuestro ser para honrar y alabar el nombre del Señor. Comenzamos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este día. Y antes que nada, antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, quisiera que orásemos y allí donde está usted, donde estás tú, inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame en esta invocación que hacemos al Señor. Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder escuchar tu palabra, de poder, al menos a través de estos medios electrónicos, tener una congregación virtual, una reunión virtual de tu iglesia. Gracias, Padre. Te pedimos que ahora toques el corazón de los oyentes, de los que habrán de escuchar este mensaje, escuchar tu palabra, leer tu palabra, y que no solamente se quede en su mente, sino que también toque su corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues hace una semana, celebramos el Día del Padre y de hecho fue el domingo pasado. Y es curioso celebrar el Día del Padre porque existe en este momento un problema muy fuerte donde se reta la masculinidad, una masculinidad en el hombre y el hombre en su papel en la familia. Entonces hay un ataque furioso de parte del mundo y de los medios en cuanto a lo que es el varón, y se está perdiendo lo que es el varón en cuanto a su posición desde el punto de vista bíblico. Entonces vivimos una época muy difícil, los varones, y donde malamente, equivocadamente se ejerce la autoridad del varón hasta el punto de la violencia doméstica. De hecho, en estos días la violencia doméstica se ha incrementado. Vemos también varones abandonando a sus familias como si nada, como si fuera cambiarse de ropa. Y también vemos a varones en los medios donde el jefe de familia es tratado como un tonto, como un bueno para nada, y donde es menospreciado y se burla de él. La familia, la esposa, los hijos, se hace mofa de él. Entonces, y el problema es que esta confusión que estamos viviendo global, es a raíz de que el hombre se ha apartado de Dios y que se ha apartado de la verdad bíblica. Es un ambiente tóxico, ¿verdad? Entonces, en estos versículos que tenemos de 1 Corintios 4, del 14 al 21, son un bálsamo en cuanto a el rol del padre en la familia, donde podemos ver la sabiduría de Dios, la cordura de Dios en cuanto a la paternidad del varón. En este momento en que cuando el pueblo debe poner un pie firme, tanto el esposo como la esposa, el padre, la madre, los hijos, y poner un pie firme en la palabra de Dios como autoridad, como el manual de vida para nosotros. Entonces este pasaje nos trae sabiduría, nos trae recomendaciones, nos trae guianza, nos trae dirección en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros. Y antes de entrar en el pasaje, quiero señalar que la carta de 1 Corintios tiene un propósito, y para entender este pasaje de 1 Corintios 4 debemos de leer toda la carta para entender por qué Pablo habla de esa manera en este pasaje del 14 al 21. Y es que él habla de pecados, errores, equivocaciones que estaba teniendo la iglesia de Corinto a lo largo y ancho de la carta, la primera carta, y también a lo largo y ancho de la segunda carta. Algunas son errores fuertes, otros son pequeños pecados, pequeños que podemos ver cómo la iglesia se estaba deslizando hacia otras cosas que no eran lo que Pablo les había enseñado, lo que era la palabra de Dios les decía.
obedeciendo otras cosas del mundo, siendo influenciados por el mundo. Entonces podemos ver ahí en el capítulo 1 cómo Pablo los exhorta en cuanto al culto a la personalidad, de que algunos se iban con Pablo, otros iban con Apolos y otros decían, sintiéndose más espirituales, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y Pablo les dice fuertemente que solamente Cristo es el único fundamento y es la única respuesta de Dios para nosotros, ¿verdad? Eso es de tal manera que lo señala de que en Él solamente existe ese fundamento y solamente el Evangelio habla de Jesucristo, no de otra persona. Por eso Él lo recalca ahí en el capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solamente Jesucristo, no hay otra persona en la iglesia que merezca el honor y que merezca nuestra adoración. Por eso Pablo empieza a regañarlos, a amonestarlos, a exhortarlos sobre esas desviaciones que estaban teniendo en la iglesia. La centralidad del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio de Jesús y su resurrección, y no quien lleva el mensaje, como podría haber sido Apolos o Pablo, o podría ser yo o cualquier otra persona. Y después de haber señalado esos errores, entra Pablo en este capítulo 4 y más adelante señala otros pecados también, donde da un giro en su exposición y les explica una serie de virtudes que él tiene, que le dan la autoridad para poder amonestarlos, regañarlos, exhortarlos, corregirlos de su caminar. Entonces, acompáñenme a leer este pasaje de 1 Corintios 4, del 14 al 21, y dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y ahí termina el capítulo 4. Y antes de empezar, quiero enfatizar que el marco donde Pablo hace todas estas exhortaciones en las cartas de primera y segunda es un marco de amor. Un marco donde un padre espiritual, que es Pablo, le dice a sus hijos espirituales que hay que corregir y regresar a los caminos del Señor. En un marco de amor, de tal manera que 5 veces les dice en esta carta: amados míos, amados hijos. Y ese es lo que hace Pablo, porque él se sentía el padre espiritual. Él había puesto los fundamentos, el fundamento que es Cristo, y otros habían construido sobre ellos. Entonces, durante este tiempo que él está apartado, escucha que hay situaciones que están mal en la congregación, y por eso él se siente con la autoridad para escribirles estas amonestaciones, estos regaños, para que ellos corrijan inmediatamente esos problemas. Y estos versículos son una guía excelente para los padres, para los papás, para los varones, para los jefes de familia, en cuanto a cómo debemos de hablarle a nuestros hijos cuando vemos que ellos se están desviando de los caminos del Señor. No hay muchos pasajes donde pudiéramos ver específicamente el rol del papá. Sí hay, definitivamente sí hay, pero aquí yo puedo ver
muchas características del varón virtuoso, del varón temeroso de Dios, para poder corregir a sus hijos cuando ellos han tomado otro camino. Así como Pablo está haciendo con los corintios, que son sus hijos espirituales, él como padre espiritual, él empieza a decirles las cosas que están mal. Y él en este pasaje despliega esas características por las cuales él tiene la autoridad para poderles exhortar. Así que la primera característica que podemos ver aquí es que un padre virtuoso amonesta a sus hijos. Y dice el versículo 14 y 15, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Quiero resaltar la palabra amonestaros y cómo debe de amonestar y por qué debe amonestar un padre a su hijo. Es la primera cosa que debe hacer un padre al enfrentar a un hijo que está desviándose de una conducta, desviándose a una conducta equivocada, pecaminosa. El primer paso es una amonestación. Y aquí amonestación, la palabra quiere decir corregir, esforzarse. Y eso es lo que Pablo está aquí diciendo. Pablo no quiere destruir a sus hijos espirituales con esta amonestación. Ni tú, varón, debes de usar la amonestación para destruir a tus hijos o para hacerlos menos, criticándolos o para provocarlos, sino al contrario, la amonestación es para reivindicarlo, para que también él cambie de dirección y poder darle una mano para que se levante. A pesar de que los corintios no eran espirituales, y de hecho lo podemos ver a lo largo de la carta, sin embargo Pablo les dice que ellos son santificados en Cristo. Lo podemos ver desde el segundo versículo de la carta. Así, nosotros podemos esperar que nuestros hijos puedan reaccionar ante nuestra autoridad, porque son nuestros hijos, son nuestra sangre, son nuestra carne, y lo primero que debemos de hacer es amonestarlos, como Pablo lo está haciendo. El segundo punto que podemos ver es que lo explica aquí Pablo en el versículo 16. Por tanto, ruego que me imitéis. Un padre virtuoso da ejemplo a sus hijos. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Qué difícil, varón, para ti, para mí, este versículo en cuanto a los hijos, a nuestros hijos. En otras palabras, haz lo que yo hago. Tú debes de decirle a tus hijos, haz lo que yo hago. Cuando yo le digo a mis hijas, yo tengo 2 hijas, que hagan lo que yo hago, no quiere decir que no solamente contempla que hagan lo que yo hago, lo que bien hago, sino también cuando hago mal, que ellas también entiendan que yo tengo errores, pero también pido perdón al Señor, me arrepiento y pido también perdón a mi esposa o a mis hijas si yo he fallado. Allí tenemos también que decir, imítame a mí. Tú, varón, como jefe de familia, como padre de hijos, tú debes de decirles a tus hijos, a tu hija, a tu hijo, imítame a mí, imítame a mí. Esta es la parte difícil para nosotros los padres. De hecho, es la parte más difícil, ¿verdad? Porque es un área donde tenemos definitivamente problemas todos los varones ante nuestros hijos. Y es difícil porque vemos que en nuestra vida hay pecado, hay muchos errores y de las cuales no queremos que nos imiten.
Entonces decirle a nuestros hijos, imítame a mí, representa un problema para nosotros. De hecho, nos avergonzamos en muchos casos de tener que decirles cuando presentamos errores, conductas, pecado en nuestra vida. Porque déjame decirte, varón, déjame decirte, jefe de familia, que no puedes decirle a tus hijos que no roben si tú robas. No puedes decirle a tus hijos que no grites si tú gritas ahí en tu casa. Le gritas a tu esposa o a tus hijos. No puedes decirles a tus hijos que respeten a su madre si tú no la respetas como esposa. No puedes decirles a tus hijos que se disciplinen si tú llevas una vida de desorden. No puedes decirle a tus hijos que no mientan si tú mientes, estás mintiendo afuera del hogar o dentro del hogar. No puedes decirles a tus hijos que sean trabajadores si tú te ven holgazanear en la casa. No puedes decirle a tus hijos que no vean películas inmorales si tú las ves. No puedes decirle a tus hijos que lean la Biblia si tú rara vez la abres para leerla. No puedes decirle a tus hijos que controlen su carácter si tú vociferas y te descontrolas cuando estás airado. No puedes decirle a tus hijos que vayan a la iglesia si tú no vienes a la iglesia. Por esta razón es difícil decirle a los hijos, como dice Pablo, os ruego que me imitéis. Imítame, hijo. Hija, imítame a mí. Porque tenemos muchas cosas que estamos arrastrando que no son cosas que nos dé orgullo. Pero el Señor mismo nos dio la solución para esto, varón. Hermano, jefe de familia, el Señor mismo nos dio la solución y lo vemos en la misma carta de Corinto, en el capítulo 11, donde dice Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso se ve ahí en Corintios 11, 1. Pablo dice, imítenme, sean como yo, porque yo estoy tratando de ser como Cristo. Yo estoy imitando a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la clave, esa es la solución para nosotros. No podemos ponernos de ejemplo a nuestros hijos si yo no imito a Cristo. Y la única solución para poder llevar a cabo esta imitación, que ellos nos imiten, es apegándonos, acercándonos, dejando que el Espíritu Santo toque todos los aspectos de nuestra vida en aquellas áreas que necesitan ser consagradas. ¿Quieres el bienestar de tus hijos? Imita a Cristo para que ellos te puedan imitar. Y estarás asegurando un futuro prometedor y exitoso a ellos. El siguiente punto, un padre virtuoso enseña a sus hijos. Dice el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Una de las principales disciplinas de un padre, de un jefe de familia, es que aparte de amonestar y aparte de dar ejemplo, es que él debe estar enseñando la verdad bíblica a sus hijos. Padres, papás, varones, jefes de familia, déjame decirte algo muy importante. Tú eres el principal maestro de Biblia, de la verdad de Dios para tus hijos. Pablo no solamente enseñó a los de Corinto, sino también les mandó a Apolos, les mandó a Timoteo para que ayudaran en la formación espiritual de los de la iglesia de Corinto. Y está bien, nosotros también nos podemos apoyar en nuestra esposa, nos podemos apoyar en el maestro de la Biblia, de la iglesia, el maestro bíblico, en la escuela dominical, en los videos, nos podemos apoyar en libros cristianos, pero te repito, tú eres el principal maestro de Biblia de tus hijos. Tú debes ser. Un padre virtuoso edifica oro, plata, piedras preciosas sobre el fundamento de Jesucristo.
Y déjame decirte que si quieres que tus hijos pequeños lleguen a la edad de la juventud y tengan los elementos necesarios para salir victoriosos y puedan enfrentar las tentaciones de las drogas, el sexo, la mundanalidad, el materialismo, el ateísmo, enséñales lo que dice el Señor en la Biblia. ¿Quieres que tus hijos jóvenes lleguen a la edad adulta con los elementos necesarios para ser responsables y puedan educarse y no ser influenciados por las filosofías del mundo, sino al contrario, formen una familia y provean para ella y sirvan al Señor proclamando su nombre? Enséñales lo que dice el Señor en la Biblia. ¿Quieres que tus hijos adultos casados y con una familia traten a su esposa con amor y críen a hijos con temor de Dios y al mismo tiempo eviten las tentaciones del divorcio, la violencia doméstica y todo lo contrario, sean ejemplo a seguir porque ellos siguen a Cristo? Enséñales lo que dice el Señor en la Biblia. En Efesios 6:4 dice, Pablo nos exhorta, edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Eso es lo que debe hacer un varón, el principal maestro de la verdad de Dios para sus hijos. Y el siguiente punto, un padre virtuoso confronta a sus hijos. Mas, dice el versículo, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Iré pronto, dice Pablo. Pablo no está soslayando esa responsabilidad que tiene con sus hijos espirituales. Dice, iré pronto a vosotros. Es algo que él está planeando ir y poderlos enfrentar, confrontar cara a cara sobre estos pecados que estaba mostrando la iglesia. Y la mayoría de las veces, varón, padres, papás, jefes de familia, la mayoría de las veces confrontamos a nuestros hijos en el momento en que hicieron una indisciplina o desobedecieron, pero generalmente lo hacemos airados, enojados, por la emoción del tiempo, del momento. Y eso está bien, pero es más efectivo, mucho más efectivo, que tú tomes un tiempo aparte con tu hijo, con tu hija, para confrontarlos, así como Pablo estaba planeando esta confrontación, planeando verlos cara a cara, así tú debes de hacerlo con tus hijos, cara a cara, planearlo, para que puedas indicarles lo que está mal, lo que están haciendo mal, la conducta, sus palabras, lo que cualquier problema que hayan traído. Un padre virtuoso, amoroso del Señor, temeroso de Dios, confronta a sus hijos. Y finalmente, un padre también virtuoso disciplina a sus hijos. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Generalmente tenemos el concepto de disciplina como algo con una connotación negativa que es malo, pero les recuerdo y ustedes deben de saber que el Señor también disciplina porque Él ama a sus hijos, y así lo dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pablo cierra este círculo del padre virtuoso hablando de que se debe tomar una acción para corregir a un hijo, para corregir a una hija. No se puede quedar sin cerrar el círculo a través de una disciplina. Y esa disciplina puede ser con vara, como dice el versículo, o puede ser con mansedumbre. Y en ocasiones será con vara y en ocasiones será con mansedumbre. Y porque el padre amoroso de sus hijos, virtuoso y temeroso de Dios, no se va a quedar impávido, no se va a quedar inactivo, pasivo al ver a su hijo tomar rumbos equivocados. Lo va a disciplinar y va a tomar acción, con vara o con mansedumbre. Y concluyo este mensaje. Termino diciendo que este papel es enorme, que cuando lo vemos los padres es colosal, es gigantesco, y podríamos nosotros hasta desmotivarnos al ver el tamaño de la tarea que tenemos ante nuestros hijos cuando hay que corregirlos. Pero es una tarea que se puede llevar a cabo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Dios es bueno y no nos ha dejado solos.
Él está con nosotros y puede ayudarnos, nos ayuda en esta área también. Y quiero compartir estos versículos donde dice, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban de decir. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Con eso podemos nosotros guiar a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos y llevar a cabo este rol que es tan importante dentro de la crianza de nuestros hijos. Cobra ánimo, varón. Cobra ánimo, tú, jefe de familia. Padre, porque no depende de tus fuerzas, sino que el Señor está a tu lado, el Señor te guiará, el Señor va a estar allí y te dará la guianza suficiente. Sé sensible al Espíritu Santo para cumplir con la tarea de ser un padre virtuoso, porque un padre temeroso de Dios finalmente dará resultado que sus hijos crezcan conforme al corazón de Dios. Dios los bendiga.